Buenos días a todos, muchas gracias. Para nosotros es muy grato ser parte de esta publicación muy relevante en estos tiempos. Como ustedes saben, CAF es una institución financiera multilateral que apoya desde su incepción y desde su fundación el desarrollo sostenible y la integración regional de los países. Ha financiado y ha participado desde sus inicios en el financiamiento del comercio y en los últimos 25 o 30 años se ha dedicado al financiamiento de la infraestructura regional con un énfasis en la integración regional. Dada la coyuntura actual, analizada en esta publicación de vientos de proteccionismo y lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial y sin entrar en temas de geopolítica, CAF propone en esta coyuntura mejorar la productividad a través de mejoras en 4 pilares: la infraestructura, los corredores logísticos, la transformación digital y el fortalecimiento de las instituciones. Creemos que la infraestructura y los corredores logísticos son fundamentales para la facilidad del comercio. Vemos en países como Argentina, Brasil, que la competitividad es mermada por temas de cuellos de botella en logística e industrias que hoy son altamente competitivas, pero que si no hacemos algo con respecto a facilitar y mejorar esos cuellos de botella, esas industrias pueden dejar de ser globalmente competitivas. Lo mismo creemos que en el tema de transformación digital, creo que es algo que puede ayudar a los procesos administrativos y mejorar la eficiencia de los trámites en esa materia. Esa es la visión de CAF y cómo puede aportar a ser una región más integrada. Gracias. Quiero saludar muy especialmente al canciller Nin. Muchas gracias, canciller, por todo el apoyo que usted y Uruguay siempre le han dado a la CEGIP. Siento mucho no poder estar con ustedes hoy, pero por lo menos de esta manera podemos, aunque sea virtualmente con estas nuevas tecnologías, tener un momento de presencia. Un agradecimiento muy especial a la CAF y a la LADI, que siempre han sido unos socios especiales también con el espacio iberoamericano. Y además 2 instituciones emblemáticas para el tema que nos atañe hoy, el tema de la integración regional. La CAF, un banco de desarrollo de América Latina, la LADI, que tiene un papel tan importante para la integración, para la facilitación del comercio, son 2 instituciones claves en este momento de la región donde hay una nueva oportunidad para buscar formas de una mayor integración. Esta es una promesa no cumplida del pasado, que yo creo que tenemos la oportunidad hoy en día de buscar nuevas formas, formas más pragmáticas probablemente de integración en la región. Ojalá que las discusiones que tenemos hoy en día, que este documento donde escriben los 5 cancilleres y gente de mucho renombre sobre este tema tan importante para todos nosotros, sea un inicio de una nueva reflexión de cómo llevar y acelerar mucho más la integración de nuestros países en un momento en que estamos buscando nuevas formas de crecimiento y, por tanto, tenemos que buscar nuevas formas de integración. El mundo está viviendo momentos muy dramáticos, con mucha incertidumbre. Yo no tengo ninguna duda que una mayor integración regional le ayudará a toda la región a buscar más resiliencia y al mismo tiempo más crecimiento. Somos una región que tiene tanto el Pacífico como el Atlántico. La convergencia entre las formas de integración en el Pacífico y en el Atlántico son fundamentales para nosotros. Somos una región bioceánica. En eso está gran parte de nuestra posibilidad de competir y de una mayor competitividad para toda la región latinoamericana. No dejemos que nos dividan a la mitad, busquemos
las formas de convergencia, como bien lo dice el título de este libro que presentamos hoy ante ustedes, y los que están ahí, son precisamente los actores que tienen que llevar esta promesa finalmente a su concreción. Muchas gracias, muy buenas jornadas y gracias siempre por acompañarnos. Primero que nada, agradecer la presencia del señor canciller, nos honra y nos revitaliza en nuestro interés por la integración. Segundo, agradecer a CEGIP y a la CAF el habernos invitado a nosotros, en tanto que a LADI, a participar en esta importante publicación. A Alejo, que por ahí anda, Alejo Ramírez, que es parte sin la cual no estaríamos hoy reunidos aquí en la Sala Cisneros de Aladi. La publicación la tienen ustedes y si no, aquí tienen la manera de recibirlo digitalmente. Pienso que es una publicación muy oportuna y muy enriquecedora. Oportuna porque, como se ha dicho de diferentes maneras, y nos lo acaba de recordar Rebeca Greenspan, el mundo está muy volátil, está muy incierto, y ahora más que nunca se necesita de integración, yo diría que casi que hasta para sobrevivir. Y enriquecedora por la calidad de quienes participaron en esta publicación. Tenemos a los cancilleres de los países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y luego también tenemos diversas personalidades de reconocido prestigio en materia de integración, de organismos internacionales o personalidades del sector académico, etc. Comentaba yo en el prólogo a esta publicación que a mí en particular me pareció muy interesante poder ver no al Mercosur como un ente monolítico, que hacia afuera lo es, sino también sus componentes y las diversas razones y objetivos que tiene cada uno de sus componentes. También ayuda a entender cómo incluso al interior de Mercosur ya se llevó a cabo un ejercicio de convergencia en la diversidad, ciertamente. Luego las otras contribuciones, las de otras personalidades, nos proporcionan una visión de la región, lo que en Google llamarían el zoom out, y vemos desde toda su integralidad qué está pasando, qué se necesita, qué se puede hacer. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? El acercamiento. Aquí ya hablo, por cierto, esta es una reunión que no es del Comité de Representantes, lo que hable el que habla no representa necesariamente la posición de países. Entonces, habiendo aclarado eso, yo diría que en mi muy humilde opinión, este acercamiento es mejor a una rivalidad. Muy al origen se pudo haber pensado que había una especie de competencia insana entre Alianza del Pacífico, Mercosur o a la inversa. Afortunadamente no es el caso. Yo creo que es positiva en cuanto a que ayuda a reducir y ojalá algún día eliminar la balcanización de la región, y pienso que es mejor, y aquí ya viene mi parte más promocional de secretario general, yo pienso que es mejor que este proceso se realice en la medida de lo posible adentro de la LADI que afuera de la LADI. O sea, evidentemente nada puede impedir que miembros de ALADI se reúnan donde quieran y se pongan de acuerdo en lo que quieran, siempre y cuando respeten el Tratado de Montevideo del 80, en lo que concierne a los demás miembros. Pero pueden hacer lo que quieran. Ahora, este acercamiento puede dar un impulso a la integración regional en su conjunto, y aquí a mí me gusta mucho tomar el ejemplo de Alemania y Francia, enemigos acérrimos, que cuando se pusieron a platicar, a dialogar y demás, generaron este movimiento primero de la Comunidad Europea y después ya ahora sí de la Unión Europea, ¿no? Ahora, pienso que ALADI es precisamente el foro ideal para cobijar este y otros acercamientos de mecanismos subregionales de la región. Ha habido otros casos, este no es el primero, el de Alianza Mercosur, hay casos anteriores también de acercamientos entre mecanismos subregionales. Tenemos la ventaja aquí en ALADI de que los mismos miembros que participan en Alianza y que participan en Mercosur son miembros de aquí, están aquí sentados, y aquí están sentados sin traer el uniforme de uno u otro subgrupo, hablan como países, entidades individuales.
La LADI también presenta la ventaja de que cuenta con personal especializado con experiencia desde 1960. Y por ahí debe haber algún funcionario que ya lleva 40, 50 años por aquí, y me recuerda a veces en las pláticas de los gloriosos tiempos que tuvo la LALC y que espero retomemos en un momento dado. Además, la LADI ya tiene instalaciones propias que están pagando todos los países miembros, hay que aprovecharlas. La Alianza del Pacífico no tiene instalaciones propias. Así les ha gustado funcionar, pero aquí cuentan con un foro que tiene instalaciones, que tiene personal que pueden aprovechar en este acercamiento con Mercosur. Además, no hace falta cambiarle una coma al Tratado de Montevideo del 80. O sea, no necesitamos enredarnos en eso. Los principios mismos ya contienen el concepto de convergencia y el concepto de diversidad y respeto a la diversidad. Y aquí estamos hablando de convergencia en la diversidad. Entonces, vamos en línea, se podría ir en línea con los principios del propio Tratado de 1980, que es nuestra Constitución. Tenemos los instrumentos necesarios, porque en lo que se refiere a temas, cuando vemos los diferentes tipos de acuerdos que puede haber, sobre todo en los acuerdos de alcance parcial, que están los agrícolas, están los de comercio, los de complementación económica, bla, 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 y al final hay uno que dice, u otras modalidades que acuerden las partes. O sea, hasta donde quieran ir las partes, en el tema que quieran hablar las partes. Y por otro lado, también tenemos estas dos figuras, los acuerdos de alcance regional, donde estamos todos, y los acuerdos de alcance parcial. Entonces, esto puede funcionar a como quieran los miembros. Si quieren estar todos, están todos. Si nada más quieren estar unos cuantos, están unos cuantos. Tenemos muchos ejemplos, esto no es novedad. Todos los bilaterales es eso, todos los ACES son eso, el ATIT es eso. Mercosur mismo es parte del TEMI 80. Ahora, lo que hagamos aquí también tenemos un cobijo en términos de OMC vía la cláusula de habilitación, que es un elemento también interesante. La hoja de ruta que se acordó entre el acercamiento a LADI y Mercosur en abril del año pasado, allá en Buenos Aires, al más alto nivel, véase cancilleres, coinciden muchos de sus temas con lo que nosotros hacemos aquí, que ya estamos haciendo aquí. Otros no lo estamos haciendo y otros, por estar como estábamos, no lo estamos haciendo, pero podríamos haberlo estado haciendo. Hace años tenemos un consejo de aduanas, hace años que yo no veo un aduanero aquí más que para regla de origen, y no es aduanero. Entonces, todo lo que es este gran pilar, que son las ventanillas únicas de comercio exterior, que se podían haber construido aquí de una manera que fuera compatible para todos, que de igual lo es. Son las mismas aduanas, nomás que traen otro sombrero, no el de Aladi. Ese ya se nos fue, eso ya no lo vamos a recuperar. Entonces, pienso que en la medida en que en la LADI seamos receptivos a que este acercamiento se dé aquí, siempre y cuando las partes quieran, vamos a salir ganando todos. Finalmente, el trabajar en la LADI en el contexto de ese acercamiento permitiría que los que no son ALADI, que los que no son ALADI no están aquí, pero van a ser y ya estarán acá, me refiero a Centroamérica. Esto permitiría que los que no están ni en la Alianza ni en el Mercosur puedan ver qué está sucediendo en este acercamiento. Y si quieren participar en algo, poderse sumar. Y si no quieren participar en algo, cuando menos mirar el toro desde las barreras. Pero da un elemento de transparencia. Ahora, es muy sencillo. Cuando hablaba yo de estos regionales de alcance parcial, alguien podría decir, bueno, pero eso puede ser discriminatorio, etcétera, etcétera. No. Cuando alguien no quiere participar en algo, pues ya, ¿qué le hacemos? No quiere, no lo vamos a forzar. Pero cuando quiere y no puede, lo podemos ayudar entre todos vía asistencia técnica, vía creación de capacidades. Y el que no quiera, bueno, pues si no cambia de opinión, pues así se quedará. Y si cambia de opinión, se abren las puertas, que de hecho se prepara el esquema de tal manera que tenga puertas abiertas. Y finalmente termino diciendo que por donde empecé, que es una honra, canciller, tenerlo con nosotros. Perdón, no saludé a nuestra presidenta del comité de representantes, quizás porque no estamos en formato, pero la presidenta es presidenta, donde quiera que esté. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Empiezo por agradecer naturalmente al secretario general de la LADI,
a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, al Banco de Desarrollo de América Latina, en este caso, en la persona de Alejandro Gumucio. Agradezco esta invitación para participar en la presentación de este libro que nos da la posibilidad de brindar una visión sobre un tema muy importante, el diálogo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Y yo creo que resulta oportuno generar ámbitos como este para poder intercambiar puntos de vista acerca de una cuestión estratégica como es precisamente la convergencia entre estos dos bloques. No quisiera repetir lo mencionado en el artículo que escribí, pero sin perjuicio de ello quisiera rescatar algunas ideas sobre la importancia que tiene la convergencia entre estos dos modelos de integración. El Mercosur continúa siendo el principal instrumento de inserción internacional del Uruguay. Y es por eso que estamos trabajando intensamente para alcanzar acuerdos comerciales extrarregionales que nos permitan dinamizar nuestra economía. Ejemplo de ello son las negociaciones con la Unión Europea que se están llevando en este momento, el EFTA, que comienza la semana que viene, que son estos 4 países de Europa que no son parte de la Unión Europea, y el reciente lanzamiento de las negociaciones con Canadá, hecho en Paraguay, y que hoy precisamente están discutiendo los negociadores de los 4 países los términos de referencia, los capítulos sobre los cuales vamos a discutir un acuerdo con el Canadá. Entonces el Mercosur, con esa importancia y con esa agenda externa que está absolutamente dinamizada. Por su parte, la Alianza del Pacífico, que se presenta al mundo como una plataforma con una clara vocación aperturista, comercial y creciente orientación hacia los grandes mercados emergentes del sudeste asiático y en términos más genéricos a la región Asia-Pacífico. Y creo que la palabra clave que define a la alianza es el pragmatismo. Uruguay visualiza al Mercosur y a la Alianza del Pacífico como caminos complementarios en la integración económica latinoamericana, así como en la estrategia de inserción económica internacional de nuestro país. Y en esa estrategia de inserción internacional se ha vislumbrado en los últimos años la reconfiguración de la economía global, cuyo eje se ha desplazado desde el Atlántico hacia el Pacífico. Alguien dijo alguna vez que el mar del pasado era el Mediterráneo, el mar del presente era el Atlántico y el mar del futuro es el Pacífico. Bueno, hacia allí vamos, parece. Si hablamos de la región Asia-Pacífico, indudablemente hay que pensar en China. China es muy importante para América Latina hoy y será aún más importante en el futuro, tanto como destino de las exportaciones como origen de las inversiones, y ahí tenemos que hacer un gran ejercicio de complementación y de coordinación para no, como decíamos hoy de mañana en una reunión más chica, para no andar peleándonos por la atracción de las inversiones chinas que benefician particularmente a la China y a las empresas chinas, porque cada uno le quiere dar más beneficios para tratar de atraerlo. Pero eso me parece que también es un tema que tenemos que podemos discutirlo perfectamente. Y en ese campo yo creo que debemos reconocer que los países de la Alianza del Pacífico han vislumbrado este escenario desde muy temprano y tienen en la actualidad vínculos muy consolidados con Asia-Pacífico. Ejemplo de eso es que Chile y Perú cuentan con TLC, con China y Colombia. Con China y Colombia se encuentra por iniciar las negociaciones. Entendemos que el Mercosur en su conjunto debe priorizar entre sus objetivos de acercamiento a la Alianza del Pacífico la búsqueda de sinergias para entrelazar económicamente aún más ambos continentes a través de los países sudamericanos de la costa del Pacífico como interlocutores privilegiados en este amplio diálogo. Y cuando Rebeca decía no permitamos que nos dividan, yo me acordaba del Tratado de Tordesillas, ¿se acuerda que nos dividió América casi en 2 mitades? Los menores precios internacionales de gran parte de los commodities, la débil recuperación de las economías de Estados Unidos y de Europa, las amenazas de brote de proteccionismo, son desafíos que presentan la oportunidad de consolidar una mayor integración en América Latina. Esto lo debemos, todas estas cosas que están sucediendo se deben presentar para nosotros como una oportunidad para ahondar nuestros procesos de integración. Y en este escenario, la ecuación comercial que los países de la región tienen brinda una oportunidad de generar encadenamientos productivos a nivel subregional con el fin de insertarnos en las cadenas globales de valor.
Para eso, como decía Alejandro, los esquemas de reglas de origen entre Mercosur y la Alianza del Pacífico son la clave para que nuestras estructuras productivas tengan chances reales de ganar competitividad. En forma adicional, los posibles enlaces entre ambos bloques podrían ser en los próximos años los responsables de una matriz exportadora con mayor valor agregado, particularmente para aquellos países con industrias agroalimentarias. Esto es posible a través de acuerdos bilaterales o plurilaterales, en los cuales se negocia una acumulación de reglas de origen. La convergencia y la cooperación entre los dos procesos de integración son instrumentos funcionales al objetivo de buscar transitar desde un modelo de ventajas comparativas basado en la disponibilidad de materias primas hacia uno de ventajas competitivas, donde haya una transformación productiva que permita insertarnos de manera efectiva en las cadenas internacionales de valor con aumentos de productividad y competitividad. Concretamente, Uruguay busca acercarse de forma pragmática a la Alianza del Pacífico sin condicionar en lo más mínimo su membresía al Mercosur. La acumulación de origen y los encadenamientos productivos son el reflejo práctico de lo que hemos denominado convergencia en la diversidad. Y en este sentido, nuestro país ha sido pionero en la región defendiendo el ámbito del Mercosur como el idóneo para llevar adelante un acercamiento estratégico a la Alianza del Pacífico, lo cual está configurado en la hoja de ruta acordada por ambos bloques en Buenos Aires al tiempo de preservar un informe pragmático bilateral con los diferentes países que conforman la Alianza del Pacífico. En ese sentido, los ministros de Relaciones Exteriores de Mercosur y la Alianza del Pacífico, como decía anteriormente, nos hemos reunido e identificamos 5 áreas para avanzar conjuntamente: facilitación de comercio, cooperación aduanera, promoción comercial, apoyo a las pymes, que esto me parece de real importancia, porque en general todos estos acuerdos comerciales están visualizados por buena parte de la sociedad o de algunos sectores de la sociedad como los acuerdos para las grandes empresas transnacionales. Y hoy estamos poniendo mucho énfasis en estos capítulos. Más, Uruguay y Chile tienen en estos momentos a discusión en ambos parlamentos un tratado que firmamos entre los cancilleres, donde existen capítulos absolutamente innovadores, como por ejemplo comercio y género, cómo empoderar a las mujeres en sus expectativas comerciales, digamos, cómo las promocionamos, cómo les llega la información, cómo las ayudamos a producir, cómo se ayuda a exportar, no en una posición machista, de supremacía, que nosotros tenemos que ayudarla, sino que cómo hacemos el esfuerzo entre todos para empoderarla. Y identificación de pymes y identificación de las cadenas de valor regional. Para que esta convergencia prospere, será fundamental impulsar al más alto nivel político, desde ambos bloques, este acercamiento conjunto, para lo cual es vital que el Mercosur y la Alianza del Pacífico se identifiquen como prioridades mutuas de primer orden. Una consideración más general, y termino. América Latina es una entidad con una vigorosa personalidad entretejida por múltiples culturas y tradiciones, con historias y narrativas diversas, con sociedades y economías diferentes, dotadas de muy diferenciados grados de complejidad. Pero para el mundo la América Latina es una entidad histórica y cultural, y debe unirse, debe integrarse, debe sumar esfuerzos y converger. Por eso es converger en esa diversidad. Alianza del Pacífico y Mercosur naturalmente, pero también con otros bloques o espacios o países que conforman el espacio latinoamericano, como ALADI, respetando ritmos, respetando procesos, velocidades, respetando identidades, y culturas, pero con una pronunciada vocación integracionista que retome los sueños de la patria grande, que animaron en su momento a los héroes de la independencia y que haga de nuestra diversidad el más rico de nuestros patrimonios. A esta idea hay que ponerle mucho pensamiento, mucha elaboración, mucha cuestión programática, mucha asistencia técnica, mucho trabajo interdisciplinario. Hay que trabajar duro, no desfallecer,
Pelear con voluntad, pero no ser voluntaristas. No ser tecnocráticos, pero no subestimar nunca la labor de técnicos profesionales y académicos. Esta publicación es un paso importante. Debe celebrarse y al mismo tiempo asumir el compromiso de seguir transitando este camino. Muchas gracias. Muchas gracias a Ladi, a la Secretaría General Iberoamericana, al CAF. Muchas gracias por convocarme para poder participar de la presentación de este libro. Yo lo escuchaba al canciller uruguayo y pensaba que el libro en realidad es una oportunidad. Es una oportunidad que tenemos delante nuestro para visibilizar la oportunidad que podría suponer la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. ¿Por qué uso el potencial? Porque es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de decisión y es una cuestión, uno podría decir, de condiciones atmosféricas propicias. Hay momentos en los que las circunstancias hacen que la voluntad política se canalice fácilmente y hay momentos en que las condiciones atmosféricas no son propicias y todo cuesta mucho más. Tengo para mí la impresión íntima de que estamos en un momento en donde la voluntad política coincide con estas condiciones atmosféricas que están siendo propicias para avanzar. Por esa razón se escribe este libro, en realidad. Por esa razón estamos aquí reunidos hoy. Por esa razón, de alguna manera, empezamos a vislumbrar el renacimiento de la LADI como herramienta que viabilice esta expectativa que nos reúne. Yo estuve en la cumbre del ALCA en Mar del Plata. En esa época presidía la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Argentino en el año 2005. Y recuerdo que después del rechazo, o creo ver que después del rechazo del ALCA en el año 2005, empiezan a insinuarse en la vasta región latinoamericana o sudamericana más específicamente, dos modelos diferenciados. Recién Alejandro Peña Navarrete decía, creíamos estar en presencia de una competencia insana. Y es verdad, porque cada una de las partes tendía a mirar la otra experiencia integradora como una amenaza o, ya con tintes ideológicos, como un camino equivocado y amenazador, precisamente por eso. Estábamos en realidad lejos del ejemplo extremo de la rivalidad franco-germana, pero estábamos también de alguna manera en esa ruta. La Alianza del Pacífico básicamente es un modelo que expresa la confianza de los países que lo conforman en los esquemas de apertura. Cada uno de estos países es en sí mismo una experiencia de apertura, lo que los diferencia claramente de la experiencia mercosuriana, si es que existe el gentilicio, porque el Mercosur intenta en este momento revitalizar su largo proceso de integración bajo nuevas premisas, pero lo cierto es que el Mercosur históricamente ha expresado menos optimismo respecto de la apertura comercial y los tratados de libre comercio, dato que sí identifica claramente a México, a Colombia, a Perú, a Chile. Las dos mujeres que escriben, que participan de este libro, dos amigas queridas por cierto, Rebeca Greenspan y Alicia Bárcena, por supuesto, no esperábamos otra cosa, coinciden absolutamente en el abordaje de esta cuestión. Rebeca nos convoca y nos provoca de alguna manera, volviendo al concepto de la integración como una asignatura pendiente, como una tarea que debe ser hecha, pero que no ha sido hecha, ¿no? Ella plantea la existencia de bajas tasas en materia de comercio intrazona, en materia de inversión intrazona, en materia de movilidad interregional, como una de las cuestiones que más traban el avance en esta materia. Por eso, Rebeca nos plantea que la prioridad pasa por la armonización de los instrumentos disponibles. Por otro lado, Alicia Bárcena
desde Chile, plantea la profundización de la integración no como una opción, sino como un imperativo. Alicia sugiere en realidad que no hay más que una alternativa por delante. There is no option, diría Margaret Thatcher. There is no alternative. Y esto lo expresa en el contexto del descontento generalizado que existe, sobre todo en el mundo desarrollado, respecto de la globalización. Y Alicia nos da algunos datos. Dice que América Latina y África tienen los menores índices de comercio interregional. Y da números. Y dice que, por ejemplo, América Latina tiene un 16% de exportaciones intrarregionales. 16%. Mientras que Asia y Estados Unidos tienen más del 50% y la Unión Europea más del 62% de comercio intrarregional. Fíjense que una de las características que distingue a los dos bloques es la intensidad del comercio binacional, por ejemplo, entre Brasil y Argentina, que contrasta con la baja densidad del comercio entre México y cualquiera de los otros tres componentes de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque la matriz económica de México está orientada a su pertenencia al NAFTA. Y en ese sentido, entonces, podemos nosotros responsablemente pensar que Donald Trump puede ser el disparador de una etapa más positiva en lo que se refiere al reencuentro de México con los países que están por debajo del río Bravo. No me quiero extender demasiado, pero Heraldo Muñoz dice en su trabajo que estamos abriendo el camino del realismo y volvemos y de la voluntad política. Realismo porque en realidad estamos reconociendo la realidad tal como nos es dada, no estamos haciendo voluntarismo. La Alianza del Pacífico es esta serie de definiciones y el Mercosur es esto otro. Pero la voluntad política es lo que nos permite torcer la realidad y acomodar el traje, diría el sastre, acomodar el traje al cuerpo y hacer que la nueva realidad tenga más que ver con lo que la voluntad de los actores en realidad persigue. Por eso a mí me atrae muchísimo, y celebro que sea el título de nuestro libro, el concepto de la convergencia en la diversidad, a la que Heraldo define como un todo integrado de partes distintas y de partes desiguales, que convergen y se confunden en un todo integrado. Hace falta pragmatismo. Esto es lo que yo rescato del escrito del canciller Nin. Pragmatismo que él compara, Nin Novoa mira la experiencia del ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y ve en el proceso de la Alianza del Pacífico un camino hacia un mercado común sin pasar por la unión aduanera, es decir, una experiencia diferente de la experiencia que viene siguiendo el Mercosur. Loizaga plantea la existencia de un continuum, dice, ¿no? Es decir, un proceso permanente cuando hablamos de procesos de integración. Lo cierto es que, yendo un poco a mi país, en el año 2016, en Puerto Varas, en la región de los lagos, el presidente Macri tomó una decisión que no se había tomado antes. Argentina se convirtió en país observador de la Alianza del Pacífico. ¿Cuánto impacta esto en el decurso de las cosas? Depende. Depende, porque en realidad ustedes saben que la Alianza del Pacífico tiene 52 países observadores y que la condición de país observador permite hacer uso de la palabra, pero de ninguna manera permite influir en el sistema de toma de decisiones de la Alianza del Pacífico. Para eso, dice el protocolo constitutivo de la Alianza, la mitad de los miembros de la Alianza del Pacífico deben tener acuerdos de libre comercio con el país que quiere convertirse en miembro y a partir de ahí esa decisión está sujeta al pleno de los 4. Pero más allá de eso, lo que yo rescato de la decisión es el gesto político. Es una señal. Argentina comenzó a emitir una señal parecida a la señal que ya venían emitiendo Paraguay y Uruguay, en el sentido de es momento
de converger. Es momento de empezar a buscar el modo de ensamblar nuestras realidades. Así que en ese sentido yo creo que nosotros estamos dando un avance. Si yo me paro en Argentina, y con esto ya voy cerrando, diría que nosotros tenemos como 3 escenarios por delante. Un escenario podría pasar por la profundización del gesto de la cumbre de Puerto Varas de incorporar a la Argentina como país observador. El paso que seguiría sería ya avanzar en un acercamiento unilateral. Esto quiere decir, escenario número 1, cualquiera de los 4 países, en este caso estoy hablando del mío, unilateralmente decide romper el esquema de toma de decisiones del bloque al que pertenece el Mercosur e incorporarse de modo singular al esquema de la Alianza del Pacífico. Esto le permitiría al país que lo haga recuperar autonomía, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, nosotros perderíamos el acceso preferencial que tenemos a los mercados del Mercosur en general, y en particular al que más incidencia tiene sobre nuestro comercio, que es Brasil. Por lo tanto, déjenmelo pensar. El segundo escenario pasa por la convergencia en la integración de los bloques. Es el escenario que me parece que estamos obligados a explorar. Esto le daría a mi país, por ejemplo, el acceso a los mercados de la Alianza del Pacífico. En este esquema perderíamos una cierta autonomía porque para que se asocien los dos grupos hace falta el concurso de todas las partes, de todos los componentes del Mercosur, pero indudablemente nos estaría permitiendo lo que desde allá arriba decía hace un rato Rebeca, que es concretar esta región bioceánica, ¿no? Hacer conjugar el mar del presente con el mar del futuro, para bien de todos. Una tercera estrategia sería la de ir a un esquema más cerrado. Mi país viene de un esquema más cerrado, y la verdad es que este esquema sería justificable o explicable a la luz de una suerte de respuesta al nuevo proteccionismo de las economías desarrolladas del norte. Pero está visto que un esquema de esta naturaleza solo puede funcionar en situaciones de emergencia y por periodos muy cortos de tiempo. De lo contrario, necesariamente la cosa termina mal. Bueno, iba a comentar sobre la hoja de ruta celebrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio y Producción en Buenos Aires en el año 2017, que a mí me parece un paso, un jalón importante, que va a ser difícil ir para atrás, ¿no? Yo tengo la impresión, cuando hablamos de este acuerdo, que vamos hacia adelante. Va a llevar más tiempo, menos tiempo, habrá que ir encontrando las herramientas adecuadas, pero esto se mueve y se mueve para adelante. Así que, frente a la fragilidad y volatilidad que nos ofrece hoy el escenario internacional, yo creo que se hace más necesario que nunca una estrategia pragmática. Me gusta mucho el concepto, canciller, pragmática y flexible. Una estrategia pragmática y flexible va a permitir el encuentro de las dos realidades y, sobre todo, para terminar con una frase de nuestro querido Enrique Iglesias, sobre todo nos va a hacer realidad aquello que dice Enrique, y es que es mejor navegar en convoy que navegar solo. Muchas gracias. Comentar que desde que Chile, porque esto fue una propuesta de Chile, de explorar las posibilidades de una gradual y flexible convergencia entre ambos mecanismos, nos preguntábamos desde Colombia si el tema de convergencia, como la coincidencia de objetivos y de principios para llegar al mismo punto, era el escenario, digamos, a reflexionar. Y luego llegamos a la conclusión que el objetivo era ese fortalecimiento, la convergencia, entendiéndolo como el fortalecimiento de la cooperación, de las sinergias, de la no duplicación de los esfuerzos entre ambos mecanismos. Y en esto es importante
el planteamiento de respetarnos en las diferencias, pero unir esos esfuerzos y reconociendo el valor de cada uno y los avances que cada grupo, digamos, o mecanismo ha tenido. Por un lado, el Mercosur, con una experiencia de 25 años, con un mercado mucho más integrado, frente a una alianza del Pacífico mucho más pragmática, con una visión mucho más rápida hacia Asia y el Pacífico, pero que sin lugar a dudas, en esa coordinación o en ese momento, que lo decía Jorge hace un rato, en ese momentum de la decisión política y del momento de la economía globalizada, nos ubica en el imperativo, en la necesidad de buscar esa comunidad de cooperación, de sinergia y de objetivos para montarnos todos en el mismo convoy frente a lo que tenemos en esta economía. Mientras la Alianza del Pacífico tiene unos objetivos muy específicos. Tiene la integración de bienes, de servicios, de capitales y de personas como medio para buscar una mayor integración con el mundo, que no es un objetivo de procesos como Mercosur o de CAN, que además constantemente ha tenido dificultades en la liberalización del comercio, por lo cual la alianza no se ha limitado a ningún país a seguir sus iniciativas de política comercial. Creo que esa es una de las fortalezas importantes, que no es contrario a un mercado, que puede ser contrario a un mercado de arancel externo y de política comercial común. Por lo cual consideramos que esa experiencia, tanto de un mercado muy desarrollado como de ese pragmatismo y esa visión mucho más integral, respetando al interior el desarrollo y las iniciativas de política comercial de cada uno de los países, es el punto de inflexión que debe buscar la Unión. Pero ya la hoja de ruta está trazada. Estos avances ya se han venido dando en las reuniones que se dieron de los cancilleres, de resaltar la experiencia de la alianza probada en disposición y posibilidad de asumir compromisos de liberalización amplios. Esa posible institucionalización del diálogo entre la alianza y el Mercosur debe estar basada en trabajar por resultados. Y esos avances de las áreas acordadas debe dictar la periodicidad de esas reuniones. Un poco reflexionando en lo que aquí se ha mencionado, Uruguay precisamente fue el primer país observador, que fue observador de la alianza. En principio se había solicitado al Mercosur como bloque ser observador de la alianza, cosa que no fue aceptada porque no se miran sino a los estados de manera individual para esa condición. Pero lo importante es que posteriormente, y como lo dijo, son 52 ya países que están en observación, pero que posteriormente se ha dado ese paso a tener una agenda, a tener una hoja de ruta y a tener un horizonte, digamos, ya trazado. Que eso lo va a ir determinando los grupos de trabajo técnicos y los avances que vayan dando. Pero son las áreas que están definidas de facilitación de comercio, de cooperación aduanera, de promoción comercial, del apoyo a las pymes y la identificación de las cadenas regionales de valor, las que nos van a indicar esa herramienta competitiva que quisiéramos tener frente a este mundo que enfrentamos. Un poco retomar también las palabras que decía el canciller de esa reconfiguración de la economía global que implica la necesidad de plantearse esas aproximaciones a China y en general a la región del Asia-Pacífico. Pero planteársela no como una vocación de quien da más prerrogativas o más posibilidades para atraer esa inversión,
sino realmente un diálogo entre el Mercosur y la Alianza, de manera que podamos de manera conjunta enfrentar ese imperativo que hoy ya se plantea. Resaltar también el impulso político de la aproximación, que sin duda es uno de los éxitos, digamos, o lo que nos confluye en este tipo de escenarios, donde se promueve el diálogo y donde se ha dicho que está esperado buscar espacios de seminarios, de foros y de espacios conjuntos donde vamos a avanzar en esta convergencia o la necesidad de esta convergencia. Plantear también como una de las conclusiones que decía Heraldo Muñoz en su escrito, que el trabajo tanto de la Alianza como el Mercosur es altamente valorado, independientemente de los avances particulares. Un Mercosur redinamizado, y lo planteaba el canciller, con una agenda económica, tratando de avanzar en negociaciones con la Unión Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio, incluso con la India, con una alianza con un amplio interés internacional, sin fronteras, con liberación de comercio, de capital y personas, un instrumento complementario a las fuerzas internas de cada país. Por lo tanto, esa mirada de complementarnos es la mirada que concluimos que debe darse al interior de los dos mecanismos. Avanzar en esa diversidad, que es la mejor estrategia, y actuar con realismo y pragmatismo. Construir esos intereses comunes y aprender a manejar esas tensiones que puedan surgir o que surgen. Nos planteamos siempre desde la Alianza agendas cortas, objetivos cumplibles. Y lo decía también Enrique Iglesias en su escrito, que genera muchas frustraciones cuando están esos objetivos tan amplios que no se logran alcanzar. Por lo tanto, el tener esos objetivos mucho más concretos y cumplibles permite que haya ese continuismo, ese continuismo en la agenda, digamos, de integración. Y repetimos, la profundización y la integración, más que una agenda de deseo, se convirtió en un imperativo. Y allí parafraseamos un poco a las palabras de Alicia Bárcena, que así lo planteó, un imperativo necesario. Y mirar que esa alianza entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico pueden significar, en palabras del canciller, y que coincidimos, el nacimiento de un nuevo dinamismo de la economía mundial. Recordaban las cifras que el 90% de los flujos de capital de inversión extranjera directa de la región la suman estos dos bloques. Igual en términos de población, 470 millones. Por lo tanto, el construir esos puentes entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur indudablemente nos llevan a una posición competitiva. Y el realismo y el pragmatismo y los objetivos concretos y el encadenamiento productivo y el transformar, un poco lo que decía también el canciller, el de ser estos exportadores de materias primas para participar en unas cadenas de valor mucho más competitivas, va a confluir de esa necesidad, de ese diálogo y de esas agendas comunes. Y por último, resaltar que el avance que se ha tenido en la hoja de ruta entre la Alianza y el Mercosur es el resultado de lo que ocurre a nivel global, es el resultado de la respuesta
de lo que uno considera como un imperativo, como una necesidad de reacomodarse a las ocurrencias de la baja de los commodities, lo que hablábamos de los cambios en la economía global. Un avance significativo, definitivamente importante, es la creación del Estado asociado en la Alianza del Pacífico. Yo creo que es uno de los principales resultados el anuncio de la creación del Estado asociado en la decisión de la Alianza de negociar como bloque acuerdos que sean con altos estándares en materia económico-comercial con terceros estados. Y el inicio de esas negociaciones que ya se están dando con Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda, encaminadas a que accedan a la categoría de Estado asociado, sin duda le da un impulso importante o le darán un impulso importante al objetivo trazado en la Alianza del Pacífico. Yo solamente agradecer nuevamente al canciller, a Alejandro, a Natalia, a Jorge y a los dos Alejandros por su presencia hoy en día, y a todos ustedes como embajadores y representantes ante la LADI por participar de esta presentación. Efectivamente, como lo decía Jorge, creo que el plus de la presentación es haber juntado no solamente a los 5 cancilleres de la región, del Cono Sur, que es la oficina, que es lo que abarca la oficina subregional, sino también a otros especialistas, en donde se plasma una mirada, como bien decía el canciller Nin, pragmática pero posible, donde se abre la ventana a la posibilidad de un diálogo que durante mucho tiempo estuvo asignado por la rivalidad o la competencia y hoy está asignado por la diversidad y por la convergencia, y por el respeto a la diversidad y la convergencia. Por lo tanto, creo que la reflexión a la que invita la presidenta, la embajadora y la querida Natalia, en la misma persona, es una reflexión en ese sentido, ¿no? Digamos, en donde la región efectivamente debe trabajar fuertemente para que no la dividan, para que efectivamente no tengamos una rivalidad entre sus costas o entre sus océanos, de cara a una mirada pragmática, pero que al mismo tiempo tenga como objetivo el crecimiento y el desarrollo de nuestra región. Así que muchísimas gracias por sus aportes, por el debate, por la reflexión, por los comentarios que sin lugar a dudas van a ser o son el objetivo principal de esta publicación, y ojalá podamos además contar con ustedes en otro tipo de presentaciones a nivel académico, a nivel público, a nivel en otros lugares en donde podamos efectivamente incentivar y fomentar la discusión y el debate sobre un tema vital para la integración regional. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Mauricio Devoto, representante de Argentina, pero en este caso, como dijo Alejandro, no represento más que a mí mismo en este momento. Creo que todos los que han hablado y han hecho sus comentarios sobre la publicación nos han dado un panorama ya muy claro y resumido perfectamente cuál es el estado, la situación actual respecto de la región y de todo lo que pensamos en cuanto a la posibilidad y a la expectativa que tenemos de integración entre estos dos bloques. O sea que no voy a referirme a esto, y sino nada más que decir que toda iniciativa que promueva la integración es una ocasión para celebrar, y esta entonces es y celebro esta publicación en este sentido, porque detrás de estas palabras y de estas acciones que están sugeridas en esta publicación, al igual que aquello que estamos, los que estamos en este tema, hablamos permanentemente y decimos todos los días, existen personas, seres humanos de carne y hueso que por su propia naturaleza el ser humano necesita del otro para poder vivir. Estamos hablando de la necesidad de una
integración regional, al final atrás de todo esto, de todos nuestros sombreros, como dice Alejandro, atrás de todos nuestros disfraces, sacos y corbatas, de todos nuestros grupos, subgrupos, reuniones, ministros, logos, todo, hay personas. No hay nada más que personas. Hay naturaleza y personas y seres humanos. Entonces, en definitiva, seres humanos que a diferencia de otros animales somos los que nacemos dependiendo más que ningún otro de los otros. Entonces, la integración, la necesidad del otro, es como consustanciar a la naturaleza del hombre, del ser humano. Ahora, dicho esto, lo curioso es que somos nosotros mismos, los propios seres humanos, después de hablar esto respecto de la naturaleza del ser humano y después de escribir lo que escribimos, ya con nuestros propios sombreros y con nuestros propios trajes, los que inmediatamente atentamos contra esa integración que declamamos. Siempre, por supuesto, le echamos la culpa a los otros. Siempre son otros. Siempre fue otra época, fueron otros los que nos pretenden dividir. Pero en definitiva somos nosotros, somos nosotros, nuestras mismas personas, nuestros mismos dirigentes políticos, nosotros mismos cuando nos damos vuelta y volvemos a nuestra oficina, nos volvemos a nuestro trabajo, nos comunicamos con nuestros cables, con nuestras propias oficinas centrales, los que de una u otra manera estamos dirigiendo el futuro y estamos haciendo lo que efectivamente sucede. Entonces quizá, y volviendo al tema de los momentos, como decía Jorge, al momento, sea el momento de pensar en un cambio, la necesidad de un cambio cultural que requiere la región. Porque, como decía Greenspan, este es un momento complicado, realmente. Es un momento complicado. Nosotros estamos acá, estamos cómodos, estamos bien, pero la población de nuestros países, de Latinoamérica, no está bien. Entonces, tenemos que pensar en que las cosas, como pienso y como dije antes, no siempre no suceden por culpa de los otros. Quizá tenemos que pensar que aquello que hablamos y que decimos sobre la necesidad de más, como solución la necesidad de más pragmatismo, quizá tenemos que hablar de más pragmatismo y menos hipocresía. Quizá tenemos que reducir un poco la cuota de hipocresía que tenemos cada uno de nosotros y que se presenta en el sombrero que vestimos o en el papel que nos toca jugar en todos los días, en pensar en cómo disminuir ese grado y esa cuota de hipocresía, y que así vamos a lograr un poco, cediendo, vamos a lograr un poco acordar lo que necesitamos y vamos a lograr de esta forma complementar y llegar a los acuerdos que necesitamos para poder lograr esa integración de la que tanto hablamos. En definitiva, no es nada más que quizá reducir un poco, sin pensar nunca en la posibilidad de llegar a absolutos, reducir un poco esa distancia entre lo que decimos y pensamos y lo que ponemos acá en estos libros y declamamos permanentemente con lo que realmente hacemos en la práctica. Y eso está en cada uno de nosotros, más allá de que seamos una pequeña partecita de un mundo gigantesco. Creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra cuota y tenemos la posibilidad de reducir ese pequeño grado, en un pequeño grado, esa hipocresía que creo que es lo que nos está matando, y en nuestra región no estamos, creo que no nos podemos dar el lujo nosotros de ejercerlo como quizá otros sí lo pueden llegar a hacer. Y
un poco esto es un poco lo que quiero recalcar. Creo que tenemos nosotros los elementos y las herramientas como para aprovechar. Alejandro lo dijo, lo recalcó bien. Tenemos una institución como ALADI. También hemos reflejado cómo están los instrumentos, está toda la disposición como para, sin necesidad de modificar mucho la normativa, podamos lograr y está, como dijo Jorge, una especie de voluntad política como para hacer estos acercamientos. Así que creo que depende de nosotros y depende de cada uno de nosotros. Mirémonos al espejo y vemos cómo podemos reducir nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida y cómo podemos colaborar más allá de echarle siempre la culpa a los demás. Así que bueno, una pequeña reflexión nada más, gracias. Dicen que no solo de libre comercio vive el hombre. O sea, el libre comercio no es la felicidad, pero es un sucedáneo casi perfecto. Porque el libre comercio, si bien tiene excesos que pueden lacerar nuestra propia idiosincrasia, eso ya lo iremos nosotros matizando en el futuro, con la excepción de las industrias culturales, con la preservación de los intereses, de las raíces, de la identidad de nuestras culturas indígenas, de nuestra historia y muchas otras cosas. Es muy pedante usar la primera persona, pero a mí me toca como legislador en el 91, en el segundo trienio del presidente Salinas de Gortari, que firma junto con George Bush padre y Mulroney el Tratado de Libre Comercio que ahora se está revisando. Me toca integrar un grupo de parlamentarios para adecuar la legislación al TLC, que entraría en vigor el 1 de enero de 1994. México es otro después del TLC. Nos costó mucho trabajo. El cambio cultural fue traumático. El convencer a los sindicatos mexicanos de que la mejor opción para su gente era fomentar más y mejores empleos fue muy complejo, porque teníamos industrias y áreas de nuestra economía que no podían más. O sea, un sindicalismo italiano de los 70s, casi a finales del siglo, ahogaba los ferrocarriles, las líneas aéreas, la industria de la construcción, la exhibición cinematográfica y la industria en general. El Estado dueño de hoteles, cabarets, fábricas de cigarros y de todo aquello que iba tronando y que el Estado lo adoptaba simplemente para subsidiarlo. El libre comercio también es un ámbito de libertad personal. Y el libre comercio es, más allá de una concepción burguesa de la economía, es también la garantía de que los ciudadanos vamos a tener y gozar de un estatus de instituciones sólidas, perfectibles, pero sólidas. Y fundamentalmente la posibilidad, como lo dijo el día de ayer el expresidente Mujica en una gira con otros dirigentes muy importantes de la izquierda, que haya más instituciones que líderes que de una manera personal y caudillista pretendan que la sociedad se mueva a su alrededor. Las instituciones. Ahora bien, nosotros en México entendimos en aquel entonces que más nos valía que las economías se complementaran, con acuerdos prudentes, con acuerdos buenos, aunque de repente tuviésemos que sacrificar algunas cosas para conquistarlas en el futuro. El México de hoy es un México con índices de empleo muy acertados, muy adecuados.
nuestro Instituto de Seguridad Social a punto de la quiebra ha tomado un poco de aire. Cuando menos para 25 o 30 años más, ya tendremos que pensar en los sistemas de pensiones. Y mi reflexión es que ahora, cuando estamos reanalizando y revisando el TLC con Estados Unidos y con Canadá, cuando México quiere voltear a ver y abrazar a sus hermanos latinoamericanos por medio de un mecanismo que es extraordinariamente eficaz, que es la Alianza del Pacífico, con economías muy parecidas a las nuestras, con economías en donde nos hemos encontrado en un ámbito, no digo de comodidad, en un ámbito de oportunidad, que para la región puede ser muy bueno. Con el cambio de paradigma de nuestros hermanos brasileños, de nuestros hermanos argentinos, con la pujanza con la que viene el Paraguay en la zona, y observando de cerca los fenómenos y abriéndonos a 1001 posibilidades, sí, pragmáticamente. Luego entonces no solo de libre comercio vive el hombre, pero es un sucedáneo. Culmino. En México también nos hemos dado cuenta, estoy hablando en lo personal, en otras condiciones no estaría diciendo lo que estoy diciendo. Ahí me hubiese yo ahorrado un regaño de Cancillería y a lo mejor hubiese acudido a la fórmula sacramental de que es mejor quedarnos callados. Pero yo estoy convencido que en México el reto ahora es la reactivación del mercado interno. Yo estoy convencido que el combate a la desigualdad, estoy ampliamente convencido que el fomento del desarrollo homogéneo de nuestras regiones, que es muy dispar en México, el sur, el norte, el centro, etc. Pero en un país de 125 millones de habitantes, ya qué decir de Brasil, qué decir de Argentina con la posibilidad de los commodities, o de la manera en que nuestros hermanos uruguayos van a ir encontrando cómo construyen el futuro muy próximo y los retos que están ahí a la vuelta de la esquina y que tienen que atender, porque los retos queman. Pero en un país de 125 millones de habitantes con una reactivación del mercado interno, yo quiero saber qué potencia podríamos tener en nuestro país. No solo de libre comercio vive el hombre, pero es un sucedáneo. Como dijo la María Félix, el dinero no es la felicidad, pero qué bien hace. Quiero empezar felicitando a todos, a toda la mesa por la iniciativa de este evento, por la oportunidad del lanzamiento del libro, y el honor que tuvimos de contar con la presencia del canciller de Uruguay. Y yo quería mencionar unos pocos puntos que me parecen importantes. Alejandro, tú mencionaste el tema de la rivalidad, pero eso me hace reflexionar de una manera, me provoca una idea, que es que creo que la rivalidad es inevitable entre bloques económicos, entre asociaciones económicas de países. Ningún bloque de integración se construye efectivamente sin que sea una respuesta a lo que está pasando en el mundo. Eso pasó en casi todos los casos que conocemos. Mercosur, en sus orígenes, fue una reacción a algo, además de la superación de la rivalidad histórica entre Brasil y Argentina, que obviamente fue muy importante. Había también una gran preocupación con lo que pasaba, lo que nos venía desde el norte, con la llamada Iniciativa para las Américas. Mercosur fue en gran medida una respuesta a eso. La comunidad andina en su momento también actuó en una forma que era una reacción a la realidad de Mercosur, que se formaba y se fortalecía ahí en los principios de los años 90. Y podría dar muchos ejemplos, o sea, los bloques económicos que miran mucho más hacia adentro que hacia afuera
no tiene mucho futuro. La inserción dinámica en el contexto internacional es un dato inevitable, y cuando hablamos de rivalidad, creo que sí ahí hay algo importante que pasa. Estamos atentos a lo que está pasando en nuestra región, en el mundo, y tenemos muchas inquietaciones y preocupaciones sobre cómo posicionarnos relativamente de la mejor manera en respuesta a lo que está ocurriendo en la economía internacional y en nuestra región. Y ahí surge, sí, algo que se puede llamar de rivalidad. Es una energía que viene de una preocupación de cómo mejor insertarse delante de los datos que están sobre la mesa. Pero es una energía, digamos, de preocupación que se traduce en algo positivo y no en algo destructivo. O sea, es una energía de preocupación que se canaliza, que debe canalizarse, y así lo estamos haciendo para algo constructivo. De ahí viene la idea de la convergencia y todo lo que estamos haciendo. Así que no creo que sea un tabú hablar de competición, sino rivalidad entre bloques económicos. Es saludable que sea así. La fragmentación y las nuances, las distintas características de las asociaciones entre nuestros países en la región es un dato de la realidad que se explica por muchos factores. Hay que aceptarlo con naturalidad. Mercosur viene por un sendero muy propio, muy distinto de la realidad de los países del Atlántico, que tiene que ver con la conformación de las economías, con la historia de cómo evolucionan las economías de la región. En realidad, Mercosur en sus inicios era un proyecto cepalino, era un proyecto de sustitución de importaciones a nivel regional. Esa es la verdad. O sea, toda la preocupación en hacer una integración abierta al mundo, incluso dentro de las normativas de la OMC, es algo que se incorporó con bastante dificultad y que nos tomó mucho trabajo, porque la realidad es que en los hechos la estructura arancelaria, para no hablar de otros mecanismos económicos, era una herencia de un periodo de sustitución de importaciones que sigue muy vigente todavía. O sea, tenemos una genética, un código genético. En nuestro código genético todavía muchas características de eso que fue un gran periodo de construcción de las economías, de nuestras economías, de nuestra industrialización. Pero al mismo tiempo tenemos conciencia de los retos que en el mundo nos presenta, que la región nos presenta. Y vuelvo al tema de la competencia entre los bloques. Creo que es muy sano para nosotros percibir que en otra parte de la región hay un proyecto distinto, con características distintas, que se explica por razones propias, o sea, con la cual no cabe una comparación directa, quizás, por las realidades distintas de las economías de los países. Pero sí que nos presenta algunos desafíos importantes, y creo que transformar esta percepción, esta sensación de que estamos rezagados o que en algo positivo, en algo constructivo, es muy sano. Por eso la idea de la rivalidad en sí misma no es mala, es una buena idea, digamos, que se presta a un objetivo muy constructivo y positivo si hay sabiduría y si hay visión política y si hay una interpretación correcta de los hechos. Y creo que lo que está pasando entre Mercosur y la Alianza del Pacífico es un poco eso exactamente. Creo que hemos de nuestra parte, hablo por Brasil, creo que hemos leído bien lo que está pasando. Y creo que estamos reaccionando de una forma muy constructiva y creo que la idea de pragmatismo también es algo que se inserta ahí en este conjunto de ideas. Es un pragmatismo que está vinculado a una visión, o sea,
quizás acá se habló de nuestra tradición de exceso de ambición, que en algunos momentos nos ha dejado un poco, creado una sensación de decepción, pero creo que en lugar de ambición tenemos que, la mejor manera de encarar eso es pensar en que tenemos que tener una visión para dónde estamos yendo, dónde va el mundo. Y yo tomo la libertad de hacer una referencia personal. Estuve 5 años en la costa oeste de Estados Unidos y tengo una percepción clarísima de para dónde va la economía mundial. O sea, el Pacífico hoy es un lago, es un mar. O sea, la intensidad de los flujos comerciales en esa región es realmente muy impactante. Una visita al puerto de Los Ángeles es muy ilustrativa de lo que está pasando. O sea, la dimensión de lo que está pasando y la presencia sufocante casi de China y otros países asiáticos en esta parte de Estados Unidos, la integración de las cadenas productivas, la presencia de inversiones chinas en todos los sectores de punta, no solo los sectores tradicionales, construcción civil, hotelería, etc., pero también en sectores de punta, en empresas de alta tecnología de punta. Las adquisiciones que están haciendo en estas áreas realmente es algo que llama mucho la atención. Y un último comentario, y pido disculpas por haber tomado tanto tiempo, es sobre la LADI. Creo que la LADI, el mundo da vueltas y una vez más nos encontramos con que la LADI reconfirma su actualidad. O sea, como dice Enrique Iglesias en su comentario, cuando ALALC fue creada ni siquiera había empresarios. O sea, había una visión, pero no había mucho como bajar a tierra, ¿no? Después ALALI también tuvo sus momentos de dificultades para ganar el cuerpo, no por culpa propia, sino por la dinámica que la región sufrió en distintas épocas, ¿no? Con la, entre comillas, fragmentación, el Mercosur por un lado, Comunidad Andina por otro lado, en fin. Pero estamos una vez más sentados acá en una situación donde ALADI una vez más, y gracias a la buena concepción que tiene el Tratado de Montevideo, es más actual que nunca. O sea, los instrumentos que tiene el Tratado de Montevideo son muy adecuados para que la LADI ofrezca una estructura y una base para avanzar en muchos de los temas que están en la agenda en el diálogo Mercosur, Alianza del Pacífico. Entonces la LADI gana una actualidad una vez más y para aquellos que se acostumbraron quizás a pensar en la LADI como algo, digamos, quizás una reliquia, puede venir como una sorpresa, pero no es así. Creo que la LADI gana una actualidad y eso me da mucha satisfacción y estoy seguro que bajo tu dirección, Alejandro, vamos a poder aprovechar a lo máximo estas potencialidades. Muchas gracias. Yo lamentablemente tengo que retirarme porque tengo otra actividad, pero no podré seguir escuchando otros valiosos comentarios. Pero sí quería mencionar algo, y es que cuando en las aulas universitarias estudiábamos los procesos integracionistas, siempre aparecía el Abramex. ¿Qué era el Abramex? Era la voz de Argentina, Brasil y México, los tres grandes países de la América Latina que forman, pues sin duda, el más importante núcleo en materia de población, en materia de economía, etc. Y esta mañana
ha hablado el Abra-Mix. Y yo creo que es interesante para los demás países que no somos parte del Abra-Mix saber hacia dónde van y cómo van pensando y cómo van confluyendo estos tres grandes países de la América Latina, al margen de lo que puede ocurrir en materia política en los próximos años, que de pronto puede haber un giro diferente en uno u otro rumbo, pero sin embargo es interesante saber cómo estos países, repito, piensan. Y en algo que sí estamos todos de acuerdo, creo, y para eso era fundamentalmente mi intervención, era en resaltar la importancia que va tomando la LADI y que debe seguir tomando la LADI en este momento histórico de la América Latina. Particularmente porque, ustedes saben muy bien, habemos países que no somos parte ni de la Alianza del Pacífico ni del Mercosur. El Ecuador, si bien es un país observador de la Alianza del Pacífico y es un país miembro asociado del Mercosur, sin embargo, no somos parte de esos mecanismos. Otros países igual, está el caso de Cuba, está el caso de otros países que Panamá, por mencionar solamente dos ejemplos. Sin embargo, la LADI es el punto, el mecanismo de integración latinoamericana que nos permitirá a todos los países que no somos parte de estos mecanismos saber hacia dónde va esa confluencia y hasta dónde llegue esa confluencia y cómo nuestros países podrían ser parte de un proceso, desde parte de ese proceso, o no, o quedarse al margen de ese proceso. ¿Cuánto daño se haría a nuestros países en una u otra decisión que se adopte? Pero lo más importante es que se encuentre un foro, y esa es la LADI, en el cual nuestros países puedan entrar en ese debate y entrar en esa reflexión. Y yo creo que el acto de esta mañana es muy importante. Vamos a leer este libro con atención, vamos a enviar a nuestras cancillerías para que lo vean, lo analicen, a nuestros ministerios de comercio exterior. El Ecuador en este momento está, como todos ustedes conocen, al igual que muchos otros países, también con la mirada hacia el Pacífico. Tenemos muchísimos acuerdos en esa área, pero no podemos descuidar de ninguna manera la parte atlántica, la parte del Atlántico, y por eso miramos, repito, con muchísima atención y nos alegramos muchísimo y felicitamos a la LADI y a todos los organismos que participaron en la elaboración de este libro y en la reflexión de esta mañana, porque, repito, nos permiten a los países que no estamos en uno u otro bloque acercarnos y conocer más de lo que se está haciendo. Primero que nada, qué mejor ejemplo de la voluntad política que existe para tener esta convergencia en la diversidad que la publicación y la participación de 5 cancilleres en este libro que tenemos nosotros en nuestro escritorio y que podemos acceder dando clic con nuestra cámara de manera digital al libro también a través de nuestro dispositivo electrónico. Ese es el mejor ejemplo, creo yo, de la voluntad y del escenario actual que existe para poder hacer converger estos dos sistemas distintos de integración, totalmente distintos y como bien decía el embajador de Brasil, que en algún minuto se pensó que podían ser competencia, pero vemos que efectivamente existen puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro están dados en estos 5 ejes fundamentales que dan el acercamiento de estos dos sistemas de integración, que son el área de facilitación de comercio, donde estamos todos obligados por Vale a hacer algunos ajustes en nuestras legislaciones, la cooperación aduanera, que es fundamental, el apoyo a las pymes, la promoción de comercio y la identificación de encadenamientos productivos para poder incorporarnos a las cadenas de valor regionales,
primero y después las internacionales. Y para poder, como bien creo que el ministro Nin se refirió, para poder acceder a estas cadenas de valor regional, la acumulación de origen y el rol de las normas de origen entre bloques, hablemos los bloques, ojalá sea entre todos los miembros de la ALAI, pero hablemos, estamos en escenario en este bloque, sean lo más flexible posible. Lo más flexible posible para poder incrementar el comercio y diversificar el comercio que existe entre nuestros países. Por el caso de Chile, el comercio en los países de América Latina es muy reducido. Básicamente todas nuestras exportaciones van dirigidas a los grandes polos de desarrollo, Asia principalmente, Estados Unidos, la Unión Europea. Pero no así la inversión. La inversión de Chile en el extranjero, el 85% de ella está en América Latina. Principalmente Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, son de los principales destinos de las inversiones chilenas. Y estos inversionistas chilenos, aparte de invertir en el retail, también invierten en industria. Y las industrias ya están haciendo encadenamientos productivos. Entonces, en cierta medida, lo que tenemos que hacer, creo yo, como Patricio Canibolao, no como Chile, repito una vez más, es ayudarle a estas empresas que ya están hace rato, ya antes que nosotros empezáramos a hablar de la convergencia en la diversidad, ya están tratando de hacer converger todos los instrumentos jurídicos que nosotros tenemos a disposición de ellos, que son los acuerdos comerciales, para poder incrementar su productividad. Y ese incremento de productividad va en relación directa, no proporcional, pero sí directa a la riqueza y el bienestar de nuestros países, nuestros ciudadanos, todo nuestro nuestro capital de trabajo, digamos. Entonces, para cerrar y no ser tan extenso, aplaudo mucho este instrumento que nos da, que nos permite poder centrar nuestros trabajos ya como miembros de la LADI en poder utilizar todo lo que la LADI nos pone a nuestra disposición en pos de llegar a esta convergencia de la diversidad, no solamente en estos dos bloques de integración, sino que ojalá todos los demás miembros también puedan ser parte de ello. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecerle esta feliz iniciativa que tuvo ALAI de celebrar la presentación de este libro que me parece bastante rico en su contenido y que congrega exposiciones de excelentes ex cancilleres y expositores, y evidentemente en un tema que realmente es importante para la región. Quería saludar también a la presencia de los expositores y del señor canciller de la República Oriental del Uruguay. Y quería señalar un poco lo siguiente. En el caso de mi país, el Perú tiene definitivamente una vocación de integración, tanto regional, pero también de integración al mundo. Es decir, tenemos una visión de integrarnos con países de la región, pero también tenemos una visión de abrirnos como una economía pequeña que somos, de tener una visión amplia hacia los mercados externos. Por eso que tenemos sintonía justamente con los países de Alianza del Pacífico, compartimos sus objetivos, la circulación de bienes, servicios, capitales y de personas, que son justamente las cuatro patas que hacen caminar una integración.